Hola, soy el de la entrevista. La comunicación siempre ha desempeñado un papel importante en toda la humanidad. Tanto así que ha evolucionado a tal punto, que vivimos en tiempos exponenciales con muchos cambios y oportunidades. En el siglo XX la radio tomó 35 años para poder ser integrada en el mercado mundial. Tiempo después a la televisión le costó 13 años para lograrlo. Con la internet fue tan solo 4 años. Y al celular le costó 3 años. Fue en los años en que emergía la televisión con fuerza, aunque las emisiones de televisión cerraban a la 1 de la madrugada. Entonces en la radio, la hora precedente de 12 a 1, empezaron a abandonarla y se dedicaban a poner discos dedicados nada más, sin ningún otro sentido, por cubrir el horario. Entonces yo me empeñé con el director de programación de la SER, don Manuel Rodríguez Cano, se llamaba, en que en esa hora tenía que haber oyentes de radio que necesitaban una radio más activa. Estuvo 2 o 3 temporadas racaneándome el proyecto, diciéndome que no, que ahí no, que nadie escuchaba la radio, que estaba todo el mundo pendiente del nuevo fenómeno que suponía la televisión, hasta que lo conseguí. Cuando entró el sistema de las redes sociales tomó mayor fuerza Facebook, derrotando a competencias anteriores como a Messenger, WhatsApp y entre otras, en tan solo 2 años. Hay un cambio significativo en la televisión y podemos hablar de televisión de diferentes formas, porque una cosa es el dispositivo televisor y desde ahí tendríamos que hablar de los cambios y las transformaciones de orden tecnológico que ha sufrido el aparato. Es decir, les estaba contando que vi televisión, la programación televisiva en un Sanyo blanco y negro, pero en la medida que fue, digamos, transcurriendo el tiempo, los aparatos televisivos fueron transformándose hasta el punto que de pasar a la televisión a blanco y negro pasamos a un televisor con una pantalla de arcoíris, entonces eso daba la sensación de ver a colores. Posteriormente fue la televisión a color. Por último, ahora ya tenemos pues lo que son las pantallas. Ustedes saben que hoy en día se está trabajando más el tema de las pantallas y en ese sentido hay un cambio de orden tecnológico, pero si miramos un poco también lo que corresponde a la programación, ya como programación televisiva, también ha habido muchos cambios significativos en la manera como se plantea la programación, la programación y digamos toda la parrilla de programación en televisión. De unas franjas mucho más orientadas quizá a programación de orden educativo. Antes teníamos solamente dos cadenas, la cadena 3, es decir, cuando ingresó en el año 50-54 la televisión a Colombia, sus fines eran básicamente educativos y de orden cultural. Posteriormente se adoptaría en Colombia ese formato de televisión comercial. Fue posterior, pero los inicios de la televisión en nuestro país tenían como fines la educación y la cultura. Y lo que podemos ver es cómo también en este país hoy prolifera gran cantidad de canales, por supuesto, una televisión hecha en Colombia que es manejada, dominada por las industrias culturales hegemónicas, canal RCN y canal Caracol, y de alguna manera el canal Señal Colombia, ese es el que se ha dedicado y se ha destinado básicamente a trabajar la parte cultural. Pero paralelo a ello también tenemos toda otra oferta de televisión por cable y televisión satelital, es decir, de tener una programación restringida en términos de horario y de producción, pues ahora tenemos un abanico enorme de posibilidades y ya nos alistamos a lo que es la televisión satelital y casi que a la carta. Entonces los cambios no son solo orden tecnológico, sino en orden de programación y también podemos percibir cambios en las estéticas, que también van de la mano con el desarrollo tecnológico del lenguaje audiovisual y del lenguaje televisivo. Es decir, son muchos los cambios que ha habido en el campo de la televisión como tal. Aquí señalo tan solo algunos de ellos, pero igual podría decirles muchísimos otros. Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisa Gray. Sin embargo, Graham Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876.
El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Alexander Graham Bell. En 1871 Meucci solo pudo, por dificultades económicas, presentar una breve descripción de su invento, pero no formalizar la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Espontáneamente diría que la televisión se ha comercializado mucho, por lo tanto ha perdido ética. Por el otro lado, la televisión se ha diversificado también mucho, los miles y un canales que hay. En mi época había 2 canales, después 3 apenas. En esa época la televisión era, obviamente no era tan profesional como hoy, pero de pronto la televisión también era como, de cierta forma, también más auténtica. ¿Sí? No había tantas maneras tampoco de defraudar al televidente. ¿Sí? En general yo creo que el punto más importante es que era menos comercial. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica, en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva, y a un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros. Estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los siguientes elementos en cada extremo de la cadena: el tubo de rayos catódicos, y el iconoscopio. Entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos, es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia, como la radio por Internet. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia, RF, del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, la antena, induce en él un movimiento de la carga eléctrica, corriente eléctrica, que puede ser transformado en señales de audio y otro tipo de señales portadoras de información. No se puede hablar de los medios de comunicación del futuro sin primero hablar del invento tecnológico más importante de los últimos tiempos que ha transformado completamente la forma en que vivimos en el siglo XXI. La Internet junto con la comunicación multimodal. Podemos definir la comunicación multimodal siendo la del futuro, como aquella comunicación en la que intervienen modos humanos, como por ejemplo, la voz o el habla, los gestos, los ojos, los movimientos, etc. El objetivo de la comunicación multimodal es hacer más natural la interacción del hombre con la máquina.
En conclusión, la comunicación es la forma de mover el mundo, incluyendo todas las civilizaciones sin importar si son avanzadas o no. La comunicación existió desde los comienzos de la humanidad y de cualquier otra civilización sin duda. Ella ha estado en constante avance sin claudicar y así se mantendrá. But you might need to open your eyes. One day you might realize, but you might need to open your eyes. Work that side, outside, work that board, work that right side, left side, forward.